Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más encontrándonos en este espacio que el Señor nos regala para poder compartir su palabra, para poder sumergirnos en ese mar de vida que es la palabra de Dios. Sabes que tanto ayer como hoy, y vale la pena insistir en esto, más que las formulaciones de fe lo más exactas posibles, que nunca van a ser más que puras aproximaciones, lo que cuenta y lo que vale es la vivencia de la fe. Se trata, por lo tanto, y acá reside la dificultad para todos, de decir quién es Jesús, pero de decirlo con la propia vida. O sea, hasta qué punto sus valores se van convirtiendo en nuestros propios valores. Hasta qué punto, y en concreto, nuestra adhesión a Él nos ayuda cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que comprender, cuando tenemos que compartir lo poco o lo mucho que poseemos. En definitiva, cuando tenemos que amar. Porque solo a partir de ahí va a ser válida la respuesta a la pregunta de cada día y la pregunta de siempre. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Te invito a escuchar una lectura del profeta Isaías, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Acá se habla de la caída de un mayordomo real y de la subida de otro, que da pie al profeta para hablar de Dios que está presente en la guía de la historia. Los títulos, los símbolos del poder son sorprendidos en su clave mesiánica. Anuncian un reino de justicia, anuncian un pueblo de Dios, y en donde reina el Espíritu de Dios, la autoridad humana tiene o puede tener una fuerza divina, y la autoridad injusta tiene los días contados. Escucha lo que dice el profeta. Así habla el Señor a Sebna, el mayordomo de palacio: yo te derribaré de tu sitial, y te destituiré de tu cargo, y aquel día llamaré a mi servidor, Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Hacia el año 700 a.C., el pequeño reino de Judá se encontraba comprometido políticamente por las dos grandes potencias de la época que estaban en guerra, Egipto y Asiria. Y ahí encontramos un rey piadoso, el rey Ezequías. Este rey, aconsejado por el profeta Isaías, confiaba más en Dios que en las alianzas con los pueblos vecinos. Confiaba más en Dios que en las intrigas de Egipto contra los asirios. En Jerusalén había un partido que buscaba la guerra contra los dominadores del norte.
Y entre estos halcones se encontraba sin duda el primer ministro o el mayordomo de palacio de Ezequías, que era Sobná. Es verdad que a este mayordomo parece que el cargo se le había subido a la cabeza, porque se construyó un palacio, un mausoleo excavado en la roca, se pavonea por las calles paseando en su carroza como si fuera un rey. Pero Isaías dirige su crítica a este mayordomo de palacio y su amenaza, sobre todo porque fomenta las alianzas con los extranjeros y favorece la guerra, porque confía más en su política que en el poder salvador de Dios. El poder de las llaves, o sea, el poder de administrar el tesoro del palacio real y de regular el acceso del pueblo ante el rey, se confería simbólicamente con la entrega de las llaves del palacio. Y el mayordomo las llevaba de un modo ostensible colgadas del hombro, entre otras cosas debido también a su tamaño. Y la posición de este mayordomo va a ser firme, como la estaca, como la clavija en la que se ata el tirante mayor que sostiene toda la tienda de campaña. Así de firme estará el reemplazo de Sobná, Eliacín, como corresponde al que tiene que ser el apoyo del palacio real, el adelantado de cara al pueblo. Y también se anuncia en esta lectura la posición de Eliacín, que va a ser motivo de honra para toda su familia, porque en él se va a asentar la gloria de la estirpe. Y seguidamente el profeta compara este mismo Eliacín a un clavo en la pared, del que cuelgan demasiados cacharros, hasta el punto de no poderlos aguantar y venirse todo abajo. Y esto es una alusión al nepotismo que va a ejercer más tarde, y que se supone fue el motivo de su ruina. Diríase que el poder corrompe. A uno lo llevó al militarismo, a otro lo llevó al nepotismo, acomodó tantos parientes que al final se vino todo abajo. El papel de Asiria en los planes salvíficos de Dios es siempre para Isaías una cuestión atormentadora. En toda su predicación, los acontecimientos históricos se reflejan con claridad. Y justamente la visión de este texto se refiere a la retirada de Sennacherib, que había puesto un sitio insoportable a Jerusalén. Por eso el comportamiento del rey Ezequías disgustó al profeta, porque se había dejado arrastrar por simples razones de Estado en toda esa estrategia frente a la gran potencia de la Mesopotamia. Y en su tarea de anunciar el derecho divino, Isaías aparece como un vigilante inexorable. Y con relación a este derecho, justamente él juzga la cualidad moral y religiosa de toda la comunidad. En el versículo 4, los sentimientos del hombre de Dios se manifiestan de una manera espontánea, patética, justamente porque el profeta es un hombre de carne, que ama a su patria, que ama a los hombres que la forman, y está muy disgustado. Y este disgusto suscita en los oyentes un sentimiento natural de simpatía. Pero el profeta rehúsa todo consuelo, y por eso dice: «Aparten la mirada de mí, lloraré amargamente. No se esfuercen en consolarme por la devastación de la hija de mi pueblo». Como su generación había rechazado la palabra de Dios, él tiene que adaptarla con vistas a una generación futura. Y entonces se va cumpliendo esta palabra terrible que fue escuchada en el momento de su vocación, donde se dice al profeta que su actividad va a quedar sin efecto. Pero este hombre de Dios es el labrador que arranca, que trabaja la tierra apta para el riego divino. Es el hombre que con la reja del dolor gira una y otra vez para poder recoger el rocío. La historia bíblica considera la existencia nacional como un drama, y la crisis de este drama solamente puede encontrar solución en la fe. La teología del primer Isaías
sigue un esquema parecido al libro del Deuteronomio en el capítulo 30. Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, a Isaac y a Jacob. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Lauri Colón. El Señor es la respuesta. ¿Cuántas veces te preguntas qué sucederá con tu vida? Tantas ilusiones juntas, un laberinto sin salida. Piensas que quizás no habrá quien entienda toda la ansiedad que tu mente encierra. Sientes que tu corazón poco a poco se quema. Situaciones que te asustan, pues ya nada te motiva. Los problemas que te frustran, mitigando tu autoestima. Buscas sin saber dónde está el problema, viendo que te amarran mil cadenas. Sientes que tu corazón poco a poco se quema. Yo sé que existe quien entiende tus conflictos y dilemas, y la aflicción que te produce la prisión de tus cadenas. Él te mostrará el camino si tan solo tú le aceptas. Para todas tus preguntas, el Señor es la respuesta. Yo sé que existe quien entiende tus conflictos y dilemas, la aflicción que te produce la prisión de tus cadenas. Él te mostrará el camino si tan solo tú le aceptas. Para todas tus preguntas, el Señor es la respuesta. Con frecuencia tienes dudas, piensas si valdrá la pena que recibas de su ayuda y resuelva tus problemas. Reflexiona, no se te haga tarde, salva tu vida de un desastre. Sentirás que al fin serás criatura nueva. Yo sé que existe quien entiende tus conflictos y dilemas, la aflicción que te produce la prisión de tus cadenas. Él te mostrará el camino si tan solo tú le aceptas. Para todas tus preguntas, el Señor es la respuesta. Yo sé que existe quien entiende tus conflictos y dilemas, la aflicción
Te invito a que hagas oración conmigo con este Salmo 137, repitiendo esta antífona. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Daré gracias a tu nombre por tu amor y fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Tu derecha me salva, el Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor, no abandones la obra de tus manos. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Hay un primer comentario que podemos hacer a este salmo con el pueblo de Israel. Este salmo proclama la trascendencia de Dios. ¡Qué grande es tu gloria! Nada original. Esto lo hacen todas las religiones auténticas. Toma tiempo dejarse invadir por este sentimiento de adoración que hace prosternar el rostro contra el polvo, como dice el Salmo, hasta tomar conciencia de ante quién estás. Lo que es original en la revelación que Dios hace de sí mismo a Israel es ante todo que este Dios trascendente mira a los humildes con predilección. El prodigio de lo infinitamente grande ante lo infinitamente pequeño. La grandeza de Dios no es aplastante, es la grandeza del amor, la Gesed, ese sentimiento que llega hasta las entrañas. La palabra aparece 2 veces en este salmo. Si es amor, Dios da la vida, Dios salva. Dios está contra todo lo que hace daño. Su mano se abate contra los enemigos del hombre. Su mano protege al pobre rodeado de peligros. Que tu mano, Señor, no deje incompleta su obra. Finalmente este mensaje, esta palabra, recibida gozosamente por Israel y destinada un día a todos los hombres. Te alabarán todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. Los reyes representan a su pueblo y a través de ellos todos los pueblos darán gracias a Dios en ese día del final de los tiempos, en ese día escatológico del Mesías. Qué admirable es esta visión universalista, Señor. Pero hay una segunda lectura que podemos hacer y la hacemos con Jesús. Nada cuesta poner este salmo en boca de Jesús. Podemos repetir una vez más, y nunca lo diremos bastante, que Jesús dijo este salmo. Y diciéndolo le dio una dimensión personal. Él oró con este salmo. La gloria del Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Padre, glorifica tu nombre. Que vuestra luz brille ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Es todo el tema de la acción de gracias. Este sentimiento dominante del alma de Jesús. Una especie de exultación sonora, íntima,
que sin cesar afloraba en sus labios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a los pequeños. Aún los milagros, a menudo los hacía una oración de alabanza. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los repartió. El instante cumbre de su vida, su hora, como decía el mismo Jesús, fue una celebración de acción de gracias. Y nos pidió que repitamos esta acción de gracias en memoria suya. Tomó el pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Y con la copa hizo lo mismo, después de la comida. Otro tema, el amor a los humildes, el amor a los pequeños. Esta mirada divina que transforma las situaciones, desinflando a los orgullosos, exaltando a los pequeños. Escuchamos anticipadamente el canto de acción de gracias, el Magnificat. Para Jesús la grandeza del Altísimo, lejos de ser un poder aterrador, era la seguridad llena de dulzura, de que un amor todopoderoso se ocupa de esta creación hecha por Él. Ni un pajarito cae en tierra sin que el Padre Celestial lo vea. Y el Salmo continúa: por excelso que sea el Señor, atiende al más humilde. Fórmulas como estas nos muestran hasta qué punto Jesús estaba familiarizado con el pensamiento de los salmos. Y una tercera lectura la hacemos con nuestro tiempo: el redescubrimiento de la adoración. Mientras más se manifiesta el mundo moderno como un mundo vacío de Dios, vacío de sentido, los hombres y las mujeres experimentan, por contraste, este deseo de una gran respiración en aquello que los supera. La opinión cada vez más frecuente de que el hombre es pequeño, de que la naturaleza y el cosmos son más grandes que nosotros. Esto siempre fue verdad, no es nada nuevo, pero puede llevar al hombre contemporáneo hacia ese más allá de todo, hacia Dios. Hay días en que estamos forzados a reconocer que Dios es más fuerte. Y lo que llama la atención, como dice el Salmo, es que nuestra derrota aparente, nuestra confesión, se convierte maravillosamente en acción de gracias. Porque el poder, la trascendencia de Dios, es de amarnos con amor de Gesed, de ternura hacia los más pequeños. Entonces, alegre, puedo rendirme a Él. Me doy por vencido, estoy feliz. Adoro esa prodigiosa grandeza de tu amor, Señor, que lo supera todo. El redescubrimiento del amor de Dios para nosotros. Pensamos demasiado en los esfuerzos que tenemos que hacer para amar a Dios, pero hay que dejarse amar por Él. No sé si te amo, Señor, pero si de algo estoy seguro es que tú me amas, y este amor, el tuyo, es eterno. Aunque el mío sea voluble, pasajero, infiel, para ti, Señor, lo dado es dado, lo prometido es prometido. Te doy gracias por tu palabra, Señor. La fidelidad conyugal, los esfuerzos de muchas parejas, esos esfuerzos que tienen que hacer para mantenerla, acrecentarla, son gracia de Dios, porque la fuente del amor es Dios, porque todo hombre que ama verdaderamente conoce a Dios. Eso nos lo dice San Juan. Tenemos que hacer la experiencia. Somos amados por Dios.
El otro difícil de amar es también amado por Dios, y eso cambia todo. A veces nos preguntamos cómo Jesús pudo decir, amen a sus enemigos. Y bueno, hay que meterse en la cabeza y en el corazón de Dios. Él ama a nuestros enemigos. Entonces, si decimos que amamos a Dios, tenemos que sacar la conclusión. Y otro elemento es el universalismo del proyecto de Dios. Que Israel, pueblo escogido, haya podido hace más de 20 siglos pensar en una religión universal, en una inmensa acción de gracias que sube desde todos los pueblos, da una idea de la verdad de la experiencia religiosa que tenían. Nosotros, creyentes de hoy, no pensamos a veces que nuestras Eucaristías no son un pequeño culto de privilegiados. Son la inmensa proa de este navío que lleva hacia Dios a la humanidad. Lo sepa la humanidad o no. Esas pobres Eucaristías de nuestras grandes ciudades paganas son la punta de lanza de la caravana humana. Un día todos los reyes, todos los pueblos celebrarán la acción de gracias, que es ya nuestra por el amor y la verdad de Dios que se han revelado en Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, se va a manifestar a todos. No abandones, Señor, la obra de tus manos. Es la oración que tenemos que repetir constantemente en el mundo de hoy. No abandones, Señor, la obra de tus manos. Dios en acción, hoy. Y si mi oración no es perezosa, yo también, Señor, en acción contigo. En acción. ¿Para hacer qué? Para amar. Para amar. Porque Dios es amor. Te invito a que entres en esta acción de gracias con este canto del Ministerio Elim. No hay palabras. Experimentado en todo quebranto, varón de dolores, quien sufrió y por mí padeció, en una cruz su vida dio, descendió hasta el mismo Seol, quemado y molido por mi transgresión. De las cenizas el Padre lo levantó. Experimentado en todo quebranto, varón de dolores, quien sufrió y por mí padeció, en una cruz su vida dio, descendió hasta el mismo Seol,
quemado y molido por mi transgresión. En las cenizas el Padre lo levantó. No hay palabras, no hay ocasión, no hay ninguna conclusión que pueda expresar ese grande amor que tú tuviste a mí, un pobre pecador. Mas en tus brazos reposo hoy, puedo escuchar tu corazón diciéndome yo te amo. Hermosa mía, eres la que anhela mi corazón. Experimentado en todo quebranto, varón de dolores, quien sufrió y por mí padeció. En una cruz su vida dio, descendió hasta el mismo Seol, quemado y molido por mi transgresión. En las cenizas el Padre lo levantó. No hay palabras, no hay ocasión, no hay ninguna conclusión que pueda expresar ese grande amor que tú tuviste a mí, un pobre pecador. Mas en tus brazos reposo hoy, puedo escuchar tu corazón diciéndome yo te amo. Hermosa mía, eres la que anhela mi corazón. El libro de Isaías declara en el capítulo 53 y verso 3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. No hay palabras, no hay ocasión, no hay ninguna conclusión que pueda expresar ese grande amor que tú tuviste a mí, un pobre pecador. Mas en tus brazos reposo hoy, puedo escuchar tu corazón diciéndome yo te amo. Hermosa mía, eres la que anhela mi corazón. No hay palabras, no hay ocasión, no hay ninguna conclusión que pueda expresar ese grande amor que tú tuviste en mí, un pobre pecador. Mas en tus brazos reposo hoy, puedo escuchar tu corazón diciéndome yo te amo. Hermosa mía, eres la que anhela mi corazón. A Dios por ese sacrificio.
te adoramos solo a ti. Tú has sido bueno, tú has sido suficiente a mi vida. Oh, tú eres grande, Señor. Gracias. Te invito a que escuches esta carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 11, versículos 33 al 36, que dice así: Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Continuamos acá la lectura del domingo pasado, tomada de la carta de Pablo a los Romanos. En todo este capítulo 11, Pablo desarrolló su pensamiento alrededor del problema de la desobediencia de Israel al Evangelio de Jesús. Y ya vimos cómo espera que un día, al final de los tiempos, también alcancen misericordia los judíos, que por no aceptar el universalismo de la salvación, se excluyeron de la salvación, porque Dios quiso encerrarnos a todos, judíos y gentiles, en la desobediencia, justamente para tener de todos los pueblos una misma misericordia. Pablo concluye este capítulo y este tema alabando una misma misericordia, esa generosidad de Dios, esa misericordia insondable de Dios, que por unos caminos que no conocemos, Dios conduce a Israel a la salvación prometida. Y esto es motivo de admiración. Esto es motivo de alabanza para el creyente. Para trazar sus planes, Dios a nadie le pidió consejo. Y por eso nadie conoce sus pensamientos. Y por eso sus caminos son inescrutables. El misterio de la salvación está por encima de toda sabiduría humana. Excede todo conocimiento humano. Dios tampoco recibió ayuda de nadie para realizar sus planes de salvación, y por eso nadie le puede exigir una recompensa. Por esto es insondable su generosidad, porque Él da antes de recibir nada. Él salva simplemente porque quiere y porque es bueno. ¿Te das cuenta que la salvación es un misterio que excede todas las exigencias de la voluntad humana? Dios está por encima del conocimiento. Dios está por encima de la voluntad humana. Es un misterio de gracia. En la historia de la salvación, Dios es el que tiene la iniciativa. Es el Señor de los acontecimientos hasta conseguir lo que se propone. Todo el universo se mueve según el designio y según la divina misericordia. Y entonces es preciso dar a Dios todo el honor, toda la gloria, por todos los siglos. Dice la carta a los Romanos: todo es de Él, por Él y para Él. Qué hermoso modelo de oración de acción de gracias. Después de que Él habló de todo lo que el Señor hizo por los judíos y por los paganos, todos arrojados al pecado, liberados, renovados, para que se manifieste el amor de Cristo. Ante esta actitud de Dios, no se ve llevado a reconocer esa profundidad
de su sabiduría, de su ciencia. Para nosotros el amor de Dios es como un abismo, hasta el punto de que resulta imposible valorarlo en toda su profundidad, en toda su naturaleza. Este tema de la riqueza de Dios es uno de los temas favoritos de San Pablo. Y nos pone en guardia contra lo que podría ser ese menosprecio de la riqueza de la bondad de Dios. Jesús nos colmó con todo tipo de riquezas. La riqueza de la palabra, la riqueza de la ciencia. Y es preciso anunciar esta riqueza a los paganos. Nunca estamos en situación de abandonar, porque en la medida de su riqueza Dios atiende a nuestras necesidades. El misterio de la salvación oculto en Dios desde todos los tiempos fue desvelado. Dios quiso que los paganos conozcan la riqueza de la gloria de este misterio, dice Colosenses 1:27. La palabra de Cristo permanece en nosotros en toda su riqueza, y esta riqueza de Dios es una posesión destinada a expandirse en nosotros. Del mismo modo, la sabiduría de Dios es un abismo, y a veces se nos presenta como una locura. Esta sabiduría de Dios, que es, en definitiva, el mismo Jesucristo. Es en Él en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría. Y también en Él están todos los tesoros de la ciencia. Porque todo lo que se aplica a Dios se encuentra en Cristo. Y por eso termina con este himno de gloria. Todo es de Él, por Él y para Él. En la carta a los Colosenses se lee una acción de gracias, de glorificación parecida. Pablo tiene suficiente talento para reunir en unas cuantas palabras toda la riqueza de una teología que tiene que ser orada y que nos revela ese estilo de oración que es de su agrado. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. El amor de Dios se manifiesta en misericordia, se manifiesta en cercanía. Te invito a que medites en esto, escuchando este tema musical del dúo Miel. Que me amas. Vamos a mirar la belleza de los campos, las flores y escuchar a los pájaros volando libres, libres. Quiero correr por los campos contigo, quiero tomar tu mano y caminar, quiero sentir tu cabello movido por el viento. Yo quiero escucharte decir que me amas. A conversar, quiero decirte que te amo, no tengas miedo, porque yo sé que nuestro amor no morirá jamás, jamás.
correr por los campos contigo. Quiero tomar tu mano y caminar. Quiero sentir tu cabello movido por el viento. Yo quiero escucharte decir que me amas. Quiero correr por los campos contigo. Quiero tomar tu mano y caminar. Quiero sentir tu cabello movido por el viento. Yo quiero escucharte decir que me amas. Te invito a que escuches este Evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, que dice así. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Estamos ante un texto clave en los evangelios sinópticos. Es como el final de una parte de la actividad de Jesús y el comienzo de otra más decisiva, una especie de línea divisoria. Jesús va a ser reconocido Mesías por Pedro, que es una especie de portavoz de los discípulos. Pero el mesianismo de estos discípulos no coincide con el de Jesús. Y en estas distintas perspectivas tiene lugar este choque entre la fe verdadera y la incredulidad. Los discípulos buscan el éxito, buscan la espectacularidad, el triunfo humano, y Jesús es consciente de caminar hacia el fracaso humano de la muerte en la cruz. Es un tema que sigue siendo, lamentablemente, muy actual entre los cristianos, tantas veces ávidos de grandezas. Lucas nos presenta a Jesús en oración, como suele hacer sobre todo en los momentos cruciales de su vida, esas horas en las que Jesús se recogía para encontrarse con el Padre, para revisar su actividad, para consolidar su propia identidad, para ver su misión en el mundo. Solamente quien ha buscado en la profundidad de su propio ser el sentido de la propia vida en Dios es capaz de formularse preguntas decisivas a sí mismo y a su entorno.
y orando encontró el criterio de Dios, tan distinto, tan opuesto al criterio de los hombres. Todos han crecido en experiencia, en conocimiento de lo que es, de lo que necesita la sociedad palestinense, en sabiduría para interpretar correctamente las Escrituras, en capacidad de cambiar las cosas, animada por el Dios de los profetas, pero no pueden estancarse, tienen que mirar hacia adelante desde un análisis lo más correcto posible de lo que ya pasó. Detenerse para una revisión así es casi espontáneamente ponerse en actitud de oración. Y los discípulos han captado algo del fondo de la misión de Jesús, pero no acaban de entender. No han rezado. Jesús ve más que ellos y parece que no está contento de cómo van las cosas. Mateo y Marcos sitúan la escena en Cesarea de Filipo, una región básicamente pagana, donde hablar de mesianismo no implicaba las connotaciones políticas que podía suscitar en Galilea, por ejemplo. Está sentada a unos 30 kilómetros al norte de Betsaida, a la altura de Tiro. Había sido elegida como residencia por Filipo, que era tetrarca de Iturea y de Traconítide, y era hermano de Herodes. Y la había transformado en una ciudad de importancia bastante notable, porque el nombre de Cesarea era en honor al emperador Augusto. Solo se menciona en este pasaje del Evangelio. Actualmente se llama Banias. La pregunta es, ¿qué piensa de Jesús la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Tantas cosas se dice Jesús. Tantas cosas dice la gente. Tantas opiniones distintas acerca de Jesús. Hoy esta pregunta te la está haciendo también a vos. ¿Quién es Jesús para vos? Me pregunto, ¿quién es Jesús para mí? ¿Me he hecho un Dios a mi imagen y mi semejanza? ¿O realmente este Jesús es el Jesús de los Evangelios? ¿Es un Jesús al que vale la pena entregarle la vida? ¿Es un Jesús que le da sentido a mi misma vida, incluso a mi misma muerte? Pregúntatelo. Te invito a que lo ores escuchando este tema musical de Sasha Doble. Entrega tu vida. Cuando la vida te abandona y te hace un lado, cuando los golpes te han golpeado lado a lado, no te abandonará aquel que siempre está a tu lado. No te preocupes más, que Dios a ti te está mirando. Entrega tu vida a Él, entrega tu carga a Él. Dios te va a dar el poder que necesitas para vencer. Entrega tu vida a Él, entrega tu carga a Él. Dios te va a dar el poder que necesitas para vencer. Cuando las cosas no marchen color de rosas, y cuando la noche se hace más larga y más oscura, no te abandonará, siempre te sostendrá su gloria. Entrega tu vida,
necesitas para vencer.